Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del imperio, la tercera fase de la periodización política y jurídica de Roma. En esta fase vamos a referirnos a los aspectos políticos, sociales, económicos, así como a las fuentes de derecho. En el contexto político, hay que reconocer que esta etapa se identifica con dos momentos. Una se conoce como el Principado y la otra se conoce como el Imperio Absoluto. El Principado comienza con Octavio Augusto y termina con Diocleciano. Desde Octavio Augusto se conforma una diarquía. Se conoce como diarquía porque hay dos autoridades en el ejercicio del poder. Una es el príncipe y la otra es el Senado. Los dos órganos conjuntamente se van a encargar de la dirección de Roma. Pero en la época de Diocleciano, esto va a sufrir un cambio. Diocleciano va a promover una tetrarquía en el año 286 después de Cristo. Se conoce como tetrarquía porque van a haber 4 figuras ejerciendo el poder. Van a ser 2 Césares y 2 Augustos. Los Augustos son la máxima autoridad y le siguen los Césares apoyando a los Augustos. Han tomado el nombre de Augusto y de César como recuerdo de Julio César en su oportunidad y luego Octavio Augusto. Allí está comenzando el Imperio Absoluto y con la conformación de la tetrarquía se están creando condiciones para pensar en la división del imperio. Años después tenemos a Teodosio como un emperador. Teodosio es quien va a llevar en definitiva a la división del imperio. A la muerte de Teodosio van a quedar como emperadores para el occidente Honorio. Tiempo después va a llegar Rómulo Augustulo, quien será el último emperador, al ser derrotado en el año 476 después de Cristo, poniéndole fin así al Imperio de Occidente. En el lado de Oriente, Teodosio nombra a su hijo Arcadio. Después de Arcadio, vamos a tener en algún momento a Justiniano. Justiniano es quien va a marcar la diferencia. A partir de Justiniano, el Imperio de Oriente va a entrar en decadencia. Y esta tendencia se va a mantener hasta el año 1453, que es cuando se da la caída de la ciudad de Constantinopla. Cuando Roma está dividida en dos partes, tenemos que el Imperio de Occidente tiene como capital a la ciudad de Roma y el Imperio de Oriente tiene como capital a la ciudad de Constantinopla. Entonces, en el Imperio de Occidente, cuando se da la caída de Rómulo Augustulo, se marca el inicio de la Edad Media. Y en el Imperio de Oriente, cuando se da la caída de la ciudad de Constantinopla, se marca el fin de la Edad Media en la historia universal. Ahora veamos el contenido económico. Otra vez siempre refiriéndonos a las dos etapas. Al Principado, primero, ¿qué ocurre en el Principado? En la época del Principado se va a mostrar un aumento en el comercio. Ese aumento en el comercio también va a condicionar que dentro de Roma se esté dando una concentración en la ciudad y por tanto se esté abandonando el campo. Esa situación hace que poco a poco empiece a aparecer una condición de pobreza. En el Imperio Absoluto, la situación económica va a entrar en crisis. Va a ser necesario repartir las tierras para que los desposeídos calmen en su lucha. También se va a instaurar la figura del colono, es decir, poco a poco se le va a empezar a dar tierra a algunas familias desposeídas para que la cultiven
y de ahí obtengan parte de sus medios de subsistencia y otra tengan que entregarla al propietario de la tierra. Los colonos son distintos a los esclavos, son personas libres, pero que están atadas a la tierra. También se da una disminución del comercio por la inseguridad que va a existir en ese contexto social. Y finalmente vamos a notar que hay un aumento de impuestos porque el Estado se está quedando sin recursos para poder atender las necesidades sociales. Y en ese contexto, lo que vamos a tener también es una devaluación de la moneda de Roma. ¿Cómo lograr mantener en calma a esa población desposeída que está viviendo una crisis económica? Para eso el Estado promueve políticas de pan y circo. Por ejemplo, en la época del Principado se inicia la construcción del Coliseo de Roma, el cual va a operar por 500 años como un centro de atención en el cual se va a distraer a las masas para que de alguna manera se logre cierta paz dentro de esa Roma. Socialmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Socialmente tenemos el Principado que, como hemos dicho, inicia con Octavio Augusto y finaliza con Diocleciano. Socialmente vamos a notar que en esa época se va a crear una burocracia. Desde Octavio Augusto fue necesario crear una burocracia al servicio del Estado de Roma. Las magistraturas que existían en la República, con sus características de la electividad, anualidad, colegialidad, gratuidad y responsabilidad, han desaparecido. Hoy prácticamente las personas ocupan los cargos por nombramiento del emperador o por el nombramiento del príncipe y lo ocupan por el tiempo que la autoridad quiera. Ya no hay electividad, ya no existe la anualidad, tampoco existe la gratuidad. Esta burocracia va a ser fuertemente remunerada por parte del Estado de Roma. Ha sufrido un cambio la figura de las magistraturas. Hoy estamos ante funcionarios que conforman la burocracia al servicio del emperador o del príncipe según sea el momento. También se va a marcar los conflictos que hay dentro de la sociedad. El Estado está empobreciéndose. Otro elemento importante dentro de este contexto social es la decisión que toma el emperador Caracalla, quien decide que todos los habitantes de Roma se conviertan en ciudadanos. ¿Por qué todos los habitantes de Roma se convierten en ciudadanos? Para poder obligarlos a tributarle al Estado de Roma. El Estado de Roma está con una difícil situación financiera. La única manera de agenciarse recursos es reconociéndoles la calidad de ciudadanos a todos sus habitantes. Ahora, en el Imperio Absoluto podemos notar como hechos relevantes cuando Constantino en el año 323 viene y emite un edicto en donde va a tolerar la religión católica. Se va a dejar de perseguir a el movimiento de los cristianos. También tenemos como un hecho relevante cuando Teodosio en el año 382 define que la religión oficial de Roma será el catolicismo. Refiriéndonos a las fuentes de derecho. Aquí recordamos que en la época de la República las fuentes de derecho eran principalmente las leyes, los plebiscitos y los edictos. ¿Qué ocurre con estas fuentes durante la época del Imperio? En la época del Imperio ya no existen los plebiscitos. Realmente estos dejaron de existir desde la época de la República, cuando en el año 287 a.C., mediante la ley Hortensia, se establece una igualdad entre patricios y plebeyos. Bajo esas circunstancias ya no es necesario que se celebren asambleas de plebeyos. Ahora ya todos son iguales, no hay diferencias entre patricios y plebeyos y por tanto tampoco hay plebiscitos. Los plebiscitos dejan de ser una fuente de derecho desde la época de la República. Acá en el Imperio se mantiene esa circunstancia. ¿Qué ocurre con las leyes? En el lado de las leyes también,
el príncipe primero y luego el emperador, poco a poco va a ir desplazando a las asambleas populares. Por tanto, las leyes también van a dejar de considerarse como una fuente de derecho durante la época del imperio. ¿Y qué ocurre con los magistrados que en el ejercicio del ius dicendi normaban las relaciones entre los ciudadanos romanos? Pues resulta que en el año aproximadamente 130 a 134 después de Cristo, por instrucciones del emperador Adriano, Juliano elabora un edicto. Este edicto se va a conocer como el Edicto Perpetuo. ¿Qué implica esto? Que ahora el emperador, con el aval del Senado, ha emitido un edicto que va a ser el que va a atender todo funcionario público y que no va a tener que modificarse año a año. Aquel edicto anual de los magistrados ha desaparecido. Ahora lo que tenemos es un edicto perpetuo. De igual manera va a ocurrir con aquel edicto que buscaba resolver situaciones que se iban dando en el desarrollo del año. Ahora a quien le corresponderá resolver esas situaciones que no habían sido tratadas en un edicto será al emperador. El edicto perpetuo viene a dejar sin efecto la función del ius dicendi. Entonces, ¿cuáles son las fuentes del derecho durante la época del imperio? Acá, otra vez, habrá que considerar los dos momentos. En el Principado se tiene como fuente de derecho al emperador, quien va a emitir las constituciones imperiales, y al Senado, que va a emitir los Senado consultos. Las constituciones imperiales emitidas por el emperador y los senados consultos emitidos por el Senado serán las fuentes de derecho en el Principado. Pero hay un elemento más. Recordemos la trascendencia que tienen los jurisprudentes. La jurisprudencia se vuelve una fuente de derecho. ¿Por qué se vuelve la jurisprudencia una fuente de derecho? Porque Octavio Augusto considera que quienes deben de hacer las normas son aquellos que han estudiado derecho, aquellos que saben de lo justo y de lo injusto. ¿Y quiénes son ellos? Los jurisprudentes. Entonces, los estudios hechos por los jurisprudentes prácticamente vienen a ser la fuente de derecho, porque el emperador únicamente va prácticamente a firmar esos documentos. Pero por el otro lado, también hay que recordar que estos jurisprudentes se van a agrupar primero en dos escuelas, las escuelas clásicas de derecho, la escuela sabina y la escuela precluyana. La escuela sabina era una escuela conservadora. Sus opiniones iban orientadas a tratar de regresar a la época de la República, mientras que la escuela procluyana, lo que anda buscando es la promoción del imperio. Otro elemento más que hay que recordar es el de las funciones de los jurisprudentes. Los jurisprudentes van a cumplir principalmente cuatro funciones. La primera, responderé. En esta, lo que hacen los jurisprudentes es atender consultas, tanto de magistrados como de ciudadanos en general. Ahora atienden consultas de funcionarios y de súbditos. Estas consultas, en la época de Octavio Augusto, tomaron el carácter de ley porque ordenó que las opiniones emitidas por los jurisprudentes fueran tomadas como leyes por los jueces al resolver los conflictos jurídicos. Vemos ahí la importancia que tienen los jurisprudentes en la creación del derecho. Vemos a la jurisprudencia como una fuente de derecho. Las otras funciones que van a cumplir los jurisprudentes son escribiré, que consiste en la creación de obras jurídicas, caberé, que implica la preparación de documentos de carácter jurídico, y ageré, que será la asistencia que puedan dar estos jurisprudentes a personas que tendrán que participar en algún proceso de carácter judicial. ¿Qué ocurre en el imperio absoluto? En el imperio absoluto, prácticamente el príncipe ha logrado desplazar al Senado y se ha quedado como única autoridad.
En ese contexto, por ejemplo, Diocleciano, ahora como emperador absoluto, es él el que va a crear las normas, ya no es el Senado. También en su momento, los jurisprudentes dejan de tener trascendencia. El mismo Adriano, aquel que en su momento dejó sin efecto el ius edicendi, viene ahora y también deja sin efecto el papel que jugaban antes los jurisprudentes. Es ahora la época en que el emperador es la máxima autoridad y a él le corresponde dictar las normas. Las normas dictadas por el emperador son las que se conocen como constituciones imperiales. Y de esas constituciones imperiales se reconocen 4 clases. Primero, la edicta. La edicta es un conjunto de disposiciones dictadas por el emperador para regular las relaciones tanto de súbditos como de los funcionarios públicos. La decreta es un tipo de constitución dictada por el emperador para resolver un conflicto de carácter jurídico que había sido puesto en su conocimiento. Es decir, el emperador está ejerciendo ahí la jurisdictio. La rescriptio es un tipo de constitución imperial en la que el emperador atiende consultas que le han planteado tanto sus funcionarios públicos como los súbditos. Y el cuarto tipo de constitución es la mandata. Es aquella constitución que contiene disposiciones que el emperador entrega a sus funcionarios públicos para que las cumplan en el desempeño del cargo. Algo que debe reconocerse del imperio es los esfuerzos por la recopilación. El primer esfuerzo se conoce como Código Gregoriano. Este fue formulado en Oriente, está compuesto de 13 libros y contiene las constituciones imperiales aproximadamente del año 196 al 302 después de Cristo. Este esfuerzo es de carácter privado, no es consecuencia de una decisión del emperador. Igual, posteriormente se formula el Código Hermogeniano. También este es un esfuerzo de carácter privado, no es una iniciativa del Estado. Este código va a contener las constituciones imperiales dictadas desde el 292 después de Cristo hasta las que dictó Valentiniano en el año 365. Un tercer esfuerzo es el Código Teodosiano. Este sí es un esfuerzo del Estado de Roma. Teodosio encarga la creación de este código. El cuarto esfuerzo es el más relevante. Es el que logra de alguna manera recopilar todas aquellas normas técnicamente elaboradas y que logran trascender hasta nuestros días. Es el Corpus Juris Civile, creado por iniciativa del emperador Justiniano en el Imperio de Oriente y que entra en vigor en el año 534 después de Cristo. Hablando del Corpus Juris Civile, este, como hemos dicho, es una recopilación y contiene 4 cuerpos. El primero es el Códex. En su momento se hizo el Codex Ventus, el cual se publica en el año 529 después de Cristo. Este Codex Ventus lo que hizo fue tomar en consideración los códigos que se habían recopilado antes. Sin embargo, este estuvo en vigor únicamente 4 años, pues posteriormente se elabora el Código Justiniano, compuesto de 12 libros, que incluye todas las constituciones imperiales dictadas desde el emperador Adriano hasta el año 534.
El segundo elemento del Corpus Juris Civile es el Digesto o Pandectas. Este contiene 50 libros que comprendían citas de 39 jurisconsultos. Fue publicado en el año 530 después de Cristo y en el año 533 el emperador Justiniano ordena que no se pueden hacer críticas a este cuerpo normativo. El tercer elemento son las instituciones. Estas implican un texto compuesto de 4 libros que fue publicado en el año 533 después de Cristo y que servía como un documento de estudio para todas aquellas personas que deseaban formarse como jurisprudentes. Y el cuarto elemento son las novelas. Aquí están las constituciones emitidas por Justiniano después de que se elaboró el Códex. Estas novelas se publicaron después de la muerte de Justiniano. El Corpus Juris Civile fue revisado para ajustarlo, para evitar contradicciones, para evitar lagunas. Ese esfuerzo de revisión y de evitar las contradicciones se conoce como las interpolaciones. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Que estén bien.